Querido Vicente, qué gusto saludarte. La perra brava no descansa, la maldad no descansa, el latrocinio no descansa, la felonía no descansa, Vicente, y tenemos que hacerle frente. Por eso creo que yo ya llevo como 36 horas sin dormir entre varias acciones y movimientos. Me di un baño hace unos minutos para estar más fresco contigo, pero es eso justamente, los demonios no descansan y tenemos que combatir en la medida de lo posible, querido Vicente. Gusto en saludarte como siempre, hermano. Gracias, hermano Daniel Marmolejo, estaba leyendo un tuit tuyo que dice: los videos presentados por el grupo interdisciplinario de expertos independientes obligan a la captura inmediata de Murillo Karam. Adelante, Fiscalía General de la República. Pero pues, ¿con qué autoridad? Con un fiscal tocado, lastimado, madreado, mi querido Daniel Marmolejo. Empecemos de ahí y te escucho con tu análisis. Y quizás menos rico de lo que él quería, ¿no? Que también ese es otro aspecto fundamental. Sí, le dio una arrastrada a la Suprema Corte de Justicia mediante la fabricación del delito a la hija de su cuñada. Y esta situación pues demuestra claramente que no tenía elementos para, pues obviamente, pretender alcanzar la fortuna con su hermano testaferro, y en las acciones que él hizo demuestran también la falta de probidad en la fiscalía. En el caso específico, no quiero decir que en todos los casos, Vicente, porque muchos casos vienen apalancados por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en este caso en particular no lo logró. Y también esto es importante señalar. Yo siento, ahora que lo menciono, que la Unidad de Inteligencia Financiera está dormida. Vicente, antes teníamos otro ritmo, otra forma de comunicar y una persecución a los delitos de criminales de cuello blanco, y hoy no hay nada, no vemos nada, no se mueve nada, está dormida la UIF, y para la Fiscalía pues muy bien, porque tampoco hace gran papel, no está haciendo las grandes investigaciones, y en el caso particular de todo lo que estamos hablando, de este crimen de lesa humanidad contra los jóvenes estudiantes a quienes les arrebataron la vida, y fue el Estado el que les arrebató la vida, pues consignaría necesariamente el que las autoridades encargadas llamaran a cuentas a Jesús Murillo Karam, para empezar, y desde luego también al exsecretario de la Marina, además de los marinos, porque los integrantes de las Fuerzas Armadas no se mandan solos, Vicente. Ellos dependen de la autoridad superior. Y en ese sentido también queda claro que la magnitud de la tragedia envuelve también el aparato federal del Estado, y en esa lógica sería muy conveniente llamar a declarar al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y no nada más a él, también a quien era el delegado de Segov en Guerrero, porque el delegado de la Secretaría de Gobernación tenía el pulso de los acontecimientos y se lo informaba al secretario de Gobernación, quien a su vez estaría obligado a informarle al presidente de la República. Entonces, el delegado de Segov en Guerrero, Juan Salgado Brito, debía informar en ese momento el pulso de la situación, máxime en donde sucedió en Iguala, concretamente al secretario de Gobernación. Ese es como pudiéramos nosotros entender la cadena. Además, señalar, querido Vicente, que el C4, que es el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, que está diseñado para coordinar las acciones de seguridad y seguimiento en caso de ocurrir algún incidente, estaba siendo controlado por el ejército. Es decir, que el ejército tenía un control de todas las operaciones territoriales a través de elementos tecnológicos.
Situación que viene a aclarar que la defensa y particularmente el 27 Batallón y los militares, el destacamento, tenía prácticamente el control de la seguridad y junto con ello la intermediación en las comunicaciones telefónicas, con lo cual el ejército tenía todas las llamadas interceptadas que sucedían en ese momento, junto con el elemento fundamental que es la geolocalización. Entonces, esto en su conjunto define que la estructura gubernamental sabía desde el lugar hasta las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli. De Bucareli la información llegaba a Los Pinos o a Palacio Nacional, preferentemente a Los Pinos, donde estaba Peña Nieto, ¿sí? A través de toda la información de SEGOV, que recordemos que la Secretaría de Gobernación es la encargada de la política interna, y este es un tema de política y de seguridad. Otro aspecto también que se señala es la infiltración con topos, pues no sé cómo llamarlos de otra manera, o con integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes estarían realizando acciones de inteligencia directamente con los estudiantes. O sea, dos pseudo compañeros eran informantes de la Sedena, con lo cual venían prácticamente con una comunicación previa de varios días antes al 26 de septiembre del 2014. Y desde 10 años atrás, por supuesto. Pero en el caso particular, sabían cuáles eran las decisiones que se habían tomado en una asamblea para que los jóvenes viajaran a Iguala desde la normal y de allí pudiesen viajar a la Ciudad de México en autobuses para acompañar la marcha conmemorativa del 2 de octubre en Tlatelolco. Significa que el logro, como se define el poder bruto del ejército desde el 68, no había cambiado en su forma hacia el año 2014, que tampoco Gobernación había cambiado, porque ahora Gobernación se modificó en la Cuarta Transformación, perdió hasta capacidades operativas, perdió hasta subsecretarías, no, seguía funcionando como funcionaba en los tiempos del PRI, de la represión de Gustavo Díaz Ordaz, y que además se concatenan los eventos simbólicos de lo que significó la masacre estudiantil de Tlatelolco, motivo de participación de los estudiantes de Ayotzinapa en un acto cívico conmemorativo al cual yo asistí. Yo estuve presente en la marcha yo partí del Monumento a la Revolución al Zócalo, hay quien partió de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo, pero yo estuve físicamente en el lugar donde se emitieron los discursos en el Zócalo, junto con el comité de huelga del 68 y con toda la gente que se indignaba, y allí fue donde empezó a surgir la gran angustia por los muchachos que no habían llegado, pero en ese momento no se sabía nada, querido Vicente. La configuración de la información presentada por el GIEI, el grupo interdisciplinario que ha funcionado en México en 3 distintas ocasiones para promover las investigaciones al más alto nivel, con el mayor pudor, cuidado, decencia, humanismo, junto con el equipo de expertos forenses argentinos, vivieron todos los bloqueos de Peña Nieto. Y junto con ello, lo que se señalaba hace un rato, Vicente, y has venido reflexionando, el papel de los medios. El papel de los medios que promovieron la idea de ya, supérenlo. La voz de Yuridia Sierra, la voz que tú has señalado de Carlos Marín, la voz de esta conductora
que salía antes con Pedro Ferriz, se me olvida el nombre, Fernanda Familiar, Ciro. Ciro, desde luego Ciro Gómez Leiva, todos ellos son los voceros del demonio. Cómplices. Son cómplices y son voceros del demonio. Tenemos que estigmatizar que sus voces estaban conducidas bajo la dirección del demonio. Lo que sucedió en Iguala fue la conjunción de toda la maldad, de todo el poder destructivo, de arrancarle la vida y llevar un fenómeno trágico por un escenario intrincado en donde las pruebas se fueron borrando sistemáticamente, donde las cadenas de información se fueron bloqueando, ¿sí? Rompiendo, donde las autoridades demuestran que en el gobierno de Peña Nieto no habían cambiado las cosas respecto al gobierno de Calderón y que tanto Peña Nieto como Felipe Calderón son gobernadores del narco. Si no lo hubieran sido, Vicente, no existiría ninguna razón para que no se alcanzara una verdad objetiva, razonable, que condujera directamente a los estudiantes. En cualquiera de las circunstancias que esto hubiese ocurrido, a sus restos o a sus presencias vivas, pero fue un aparato sistemático de la destrucción de la vida, de la identidad, para llevarlos al grado de lo irrecuperable. Allí se rompió la historia, allí se rompió el humanismo, allí la humanidad se fugó en el planeta Tierra, allí se hicieron, por lo que se puede interpretar, la suma de los sacrificios en un enfoque cristiano. Allí ocurrieron las peores tragedias sobre seres humanos. No hay que ir más lejos que a Guerrero para descubrir el verdadero dolor de la humanidad. La humanidad que no ha logrado recuperar porque no ha podido enterrar a los jóvenes, no ha podido llevarle flores a un cementerio, a una cripta, a una urna. La humanidad, el planeta, comenzando por los padres y las madres, no han podido arrodillarse frente a sus hijos en cualquiera de las circunstancias. La condición inmaterial a la que el prianato ha llevado la tragedia es inconmensurable. No existe una palabra en el diccionario que lo refiera. No es la pérdida de un hermano, nada más. No es la pérdida de un padre. Es la pérdida de un hijo y no existe una palabra en el diccionario que lo defina. Además, son 43. Aparte, todos los que murieron, incluyendo el ataque a los niños, el autobús de los avispones, incluyendo Julio César Mondragón, cuyo rostro le fue arrancado, y se presume que esto ocurrió estando vivo. Estamos frente al peor desastre de la política, de la narcopolítica, del narcoestado, con los peores voceros, que son los voceros del demonio, y con los protectores de quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, Vicente, quisiera yo referirme a que sigue habiendo en este momento, a pesar de la buena voluntad, y esto expresado por los padres de los estudiantes, un bloqueo a la entrega de la información. A pesar de que se firmó, ¿sí?, con el presidente de la República,
el documento que premia por el objetivo esencial de la verdad, la consigna de todos los funcionarios públicos, incluyendo de la Marina y de la Sedena. Pero al mismo tiempo, Vicente, después de lo que hemos visto y que se ha podido referir mucha de la gente, como Epigmenio, en general todos los compañeros que aquí han estado, sobre las evidencias videográficas, el que en este momento Jesús Murillo Caram no esté frente a las autoridades declarando, siendo que hay un montaje y que se sembraron, posiblemente ellos sembraron los restos de alguno de los muchachos, algún fragmento de huesos de alguien, lo cual refiere el GIEI, no necesariamente se referiría a los 43. Pero aunque se dice por parte del GIEI que no hay que aventurarse o señalar o especular, Vicente, es claro que lo que estaban haciendo era crear un escenario ficticio para vendernos una mentira como verdad. Tenía muchas intenciones de dialogar esto con el presidente hoy en la mañana y de preguntarle al presidente si tras un tiempo razonable de año y medio en el que no se diera un avance, en el que no hubiese una autoridad mayor en la cárcel, en el que no encontráramos los restos de los estudiantes, si él estaría aceptando que los padres, que las organizaciones enfocadas al tema de la búsqueda de los 43 promovieran ante la Corte Penal Internacional llevar a todo el gobierno de Peña Nieto a entregar cuentas. Y hay elementos suficientes para hacerlo, y estos elementos estarían dentro de los supuestos de admisibilidad, que en esencia son dos, y esto forma parte del Estatuto de Roma, Vicente, y señala que el Estado no quiere investigar o enjuiciar. Ese es el primer factor. Y dentro del primer factor señala el juicio sea una simulación, decisión nacional impida la investigación o enjuiciamiento, retardo injustificado o falta de independencia, imparcialidad o debido proceso. Y si no logramos tener toda la lógica de lo acontecido, es porque estamos prácticamente en un escenario de distorsión de lo ocurrido. El otro aspecto es que el Estado no puede investigar o enjuiciar. Esto significa que hay un colapso total o sustancial del sistema de justicia. No tiene que ser total, puede ser parcial, sustancial, lo que significa que de importancia. El otro es que no puede hacer comparecer al acusado o a los acusados. Tomás Herón no está siendo entregado mediante un imperativo de reciprocidad por parte de Israel con México. No tuviéramos nosotros, amigos israelitas, a Adolf Eichmann, porque ustedes mandarían a sus agentes del Mossad para llevarlo y enjuiciarlo. Pero ya que tienen ustedes a Tomás Herón, le debo de decir al pueblo de Israel que es prácticamente lo mismo. Están ustedes frente a un sujeto que cometió crímenes de lesa humanidad, que generó torturas y que creó una mentira como verdad a un pueblo que no es enemigo de ustedes. Que valga el comparativo con Adolf Eichmann. No puede hacerse de las pruebas necesarias, y aquí es parte de lo que está señalando el GIEI, que hay información que no se les entrega, que las transcripciones de las comunicaciones no están terminadas y que nada más se hablan de 2 comunicaciones bidireccionales cuando pudieron existir más, y que
por cualquier otra razón no pueda continuar con el juicio. Si agotamos a las autoridades judiciales en un corto plazo, querido Vicente, estaríamos en condiciones prácticamente de que se promoviera en la Corte Penal Internacional el juicio por los 43 a Enrique Peña Nieto, a Jesús Murillo Caram, a Osorio Chong, al exsecretario de la Marina, al exsecretario de la Defensa, al exgobernador, a los secretarios, al secretario de Seguridad Estatal y a algunos responsables del crimen organizado que pudieran ser capturados, porque todos ellos formaron una alianza terrible para la desaparición de los normalistas. Yo, si me permites agregar a lo que estás exponiendo magistralmente, maestro, debo decir que por esto, solo como ejemplo, por esto, es que yo nunca he estado de acuerdo con lo que dice el presidente del punto final, del perdón sí, olvido no. No, para que haya justicia ni perdón ni olvido. Y hago eco de lo que dicen los padres de Ayotzinapa, los padres de los 43 desaparecidos. Nos han visto la cara. Nos han visto la cara, dice, por ejemplo, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. ¿Cómo es posible que el ejército, desde el tiempo que gobernó Peña Nieto, siempre ocultó información? Pidió que el gobierno de la Cuarta Transformación busque las herramientas legales para que Peña Nieto sea llamado a declarar y sea investigado para conocer a qué grado estuvo involucrado en la desaparición de los normalistas. Yo planteo, con mucho respeto, presidente, usted como padre de familia, como ser humano consciente, con empatía al dolor ajeno, como siempre lo ha demostrado, no puede quedarse así. El grupo interdisciplinario de expertos independientes asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional no dijo todo, que aún hay archivos ocultos de la Sedena y del CISEN sobre el caso Ayotzinapa, de acuerdo a una experta. Entonces, ¿qué está pasando? Se habla de una operación de Estado de Peña Nieto para abajo en el caso Ayotzinapa. Si tan duros hemos sido para denunciar la operación de Estado en tiempos de Calderón para proteger a los familiares de la primera dama, de su esposa Margarita Zavala, luego del incendio de la guardería ABC, duros tenemos que ser con esta operación de Estado que se está desnudando por parte de los expertos independientes sobre lo ocurrido en México, en el gobierno de Peña Nieto, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El presidente dijo en la mañanera que capitanes y un almirante de la Marina son indagados por su presunta participación en un operativo en el basurero de Cocula, Guerrero. Yo sí creo que el presidente tiene voluntad de que esto se resuelva. No creo que muchos que están en las instituciones y que fueron herencia de Peña Nieto a este gobierno estén muy interesados en seguir la voluntad del presidente. No sé si me explique, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, te explicas y además conmueve tu reflexión cuando señalas que todo padre, bajo esta circunstancia y teniendo el poder político y la voluntad, debe llevarlo a la última de las consecuencias, hasta encontrar la verdad. Es muy conmovedor, por ejemplo, hoy que volví a ver a las madres de los estudiantes, abracé a uno de los chiquillos con el pelo muy cortito, robusto y muy simpático y fraterno, y le pregunté quién era el normalista, y él me dijo, es mi hermano
Este niño al que yo abracé debe tener aproximadamente 9 años, Vicente. Es decir, que él perdió a su hermano cuando tenía 2 años y lo único que ha vivido durante estos 7 años ha sido la peregrinación por un hermano con el que no pudo realmente convivir lo suficiente y llegar a un nivel de conciencia como para descubrir la maravilla de un hermano. Esto es lo que el poder político ha arrebatado a este niño. Pero cuando vemos el impacto que esto tuvo a nivel planetario, la solidaridad se hizo mundial o global. Y las reflexiones por los 43 estuvieron prácticamente en todo el mundo, junto con el mensaje muy claro de que renunciara Peña Nieto. Yo estuve presente también en el Zócalo cuando el presidente López Obrador se refirió a los 43 y estuve presente cuando Elena Poniatowska se desmayó de insolación al aceptar en un acto de voluntad sublime pronunciar el nombre de los 43 con extremo rigor, que ni siquiera ya a su edad lo podía hacer en el fuerte sol en la Ciudad de México en aquella ocasión y se desmayó, insolada. Y ahí estuvimos, Vicente, también, y esto hay que señalarlo, para comprobar que había una estrategia que debemos reclamar a muchos gobernantes, a la par de Peña Nieto, y en este caso de forma muy concreta a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien en las manifestaciones generó actos atroces que repudiamos y nunca olvidaremos de represión a los manifestantes, dejándoles ir el cuerpo de granaderos para golpear a jóvenes, a ancianos, a niños, a niñas, en las manifestaciones. Particularmente recuerdo aquella que estuve, la del 20 de noviembre del año 2014, en donde la multitud, allí vimos a Lidia Cacho, a muchísimos personajes, ¿no? Ninguno de los que hablan ahora de lo del Tren Maya, no, ninguno de ellos estaba. Estaba mucha gente que tiene mucho dolor y mucho amor por el país, y veías gente de todas las edades, desde Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en una marcha multitudinaria impresionante. Cuando los contingentes llegan al Zócalo, nos dábamos cuenta, al menos yo registraba a los francotiradores que se encontraban apostados arriba en Palacio Nacional. Esto va dedicado a todas las idiotas, a todos los imbéciles y malas personas que creen que este gobierno es represor. Cuando vimos allí lo que era estar siendo observado y amenazado por las armas de francotiradores al servicio del gobierno federal. Pero Miguel Ángel Mancera dejó el Zócalo a muy poca luz, casi lo apaga, y en ese momento es cuando se lanzan salvajemente los granaderos sobre la gente, y después vinieron fabricaciones de delitos para decir que los detenidos eran terroristas. Eres un desgraciado, Miguel Ángel Mancera, y además eres un cómplice de Peña Nieto y de los genocidas. Eres un cómplice de Ayotzinapa. Pues maestro, algo estaremos diciendo que duele, que ya íbamos por los 14,000 conectados en vivo y en directo y otra vez estamos en los 11,000. Algo pasa en estas plataformas que cuando se habla con la verdad, los hilos del poder
empresarial se mueven porque pisamos callos, duele, maestro. Y precisamente para cerrar, Daniel Marmolejo, y agradecerle también a Mauricio Cantú, el diputado federal de Morena por Nuevo León, que nos tenga un poquito de paciencia. Y el juicio a esos cómplices que desde los micrófonos y de las cámaras avalaron, motivaron, metieron entre ceja y ceja a sus audiencias esta verdad criminal, esta operación de Estado, que defendieron acciones y dichos criminales en el gobierno anterior. ¿Qué? ¿Y esos qué? ¿Seguirán impunes? Porque hoy, en este sexenio, tergiversan, mienten con total impunidad. Pero lo otro es de otro nivel, si me permites la expresión, Daniel. Primero decirte, Vicente, que lo que está haciendo Google y YouTube contigo no es quitarte la audiencia, es simplemente quitarte los números. Ningún alma se ha movido desde que hemos estado señalando puntualmente la tragedia ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014. Sería muy lamentable, quizás alguien por alguna necesidad, pero nadie se ha movido al escuchar las reflexiones que estamos haciendo. Lo que te están haciendo simplemente es invertir el algoritmo numérico, pero las conciencias y las almas están aquí con nosotros. Ahora bien, respecto a lo mediático, Vicente, yo creo que la gente ya se las cobró. Por eso, personajes como Lili Telles son personajes artificiales. Personajes como Loret es un personaje de bots, es un personaje artificial. Personajes como Ferriz es un personaje artificial, decrépito además. Personajes nefastos como Ciro, en realidad no tienen vistas, querido Vicente, no son personas que tengan audiencia, tienen una determinada audiencia que está envenenada con que México quiera salir adelante, o que tiene intereses que no han podido saciar, o que quieren vender al país como única alternativa para ellos sentir que es el beneficio mayor a sus absurdas existencias. No, en realidad ellos ya no existen. Nosotros sí, tiene mucha razón los expertos cuando señalan que les estamos dando demasiado aire a estos personajes. Yo personalmente no los atiendo, Vicente, no los necesito y no los merecemos. Por lo tanto, yo les aplico lo mismo que la gente ha hecho en el espectro radioeléctrico, ignorarlos. Habrá alguien que por filias o por cierta edad o ciertos rasgos en su interés de comunicación les atraiga a ese tipo de personajes o porque pues están igual con el alma contaminada como ellos. Pero ellos ya no existen para un país que se renueva. Tristemente hay que decirlo. No ha habido tampoco una política de Estado para abrir los medios realmente y lograr una fuerza de trascendencia en el espectro radioeléctrico. No lo hay y esto no va a funcionar así. Porque finalmente también hay que pensar que las audiencias buscan la radio, buscan otros medios, no siempre puede ser el teléfono y a veces pueden buscar la televisión. Y allí no estamos, no tenemos presencia. Y sería muy importante trascender en el espectro radioeléctrico en un sentido de medios no oficialistas, pero medios humanistas. Y lo único que vemos es la depredación mediática de las insaciables hienas, lenguas bífidas, defensores del mal, voceros del demonio, que son quienes defendieron la verdad histórica. Muchas gracias, querido Vicente, muchas gracias a tu querida audiencia. Nadie se movió, ningún alma se escapó,
nos hemos unido muy fuertemente en el repudio. Quizás lo que nos hace falta es aceitar las rodillas y salir a pedir justicia. Querido Daniel Marmolejo, conmueves con lo que dices, y ¿por qué no cerramos precisamente invitando a la gente? Porque sé que llevas la palabra, sé que llevas el mensaje, sé que llevas tus proyectos en otras trincheras. ¿Por qué no compartes con la audiencia de Sin Censura, por favor? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, invitar, aprovechando la oportunidad que me brindas, de compartir también las reflexiones en 4A República, Cuarta República con número, en Homo Ex Novo en Twitter, y pues siempre atentos, Vicente, mientras seguimos avanzando con esta película HD CPM y con distintos proyectos como Incorruptibles y Guerra Híbrida en Cuarta República. Muy atentos al devenir histórico y pendientes de seguir defendiendo nuestra patria adorada, querido Vicente. Gracias por la oportunidad que siempre me das, hermano. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, que descanses. Estamos Hasta al pronto. pendiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Le agradezco también al diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.